Vamos a orar antes de compartir la palabra con cada uno de ustedes. Padre, es en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. En este momento, Dios Padre, clamamos a ti, porque hay un avivamiento de tu Espíritu en cada uno de aquellos que escuchan tu palabra. Sabemos, Dios Padre, que tú bendices al dador alegre. Y aquellos que han entregado alabanza y adoración, tú los has escuchado y conoces el corazón de cada uno de ellos. También bendecimos desde aquí, unidos en la misma oración, aquellos que pasan en estos momentos dificultosos por enfermedad. Por aquellos que tú vas a restaurar, Dios, porque estamos declarando en tu palabra restauración. Restauración en cada uno de ellos. Prepara nuestros corazones mientras que oímos tu palabra. Dándote la honra y la gloria, toma tu control. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Damos la bienvenida a quienes nos visitan. Damos la bienvenida a Juanito, que regresó. Estaba preocupado por él y por cada uno de ustedes que oramos. Yo sé que oramos los unos por los otros. Gloria a Dios. Sabemos que Dios es fuego consumidor. Sabemos que Dios toma nuestras cargas, como decían las alabanzas, y tarde o temprano de eso Él hace una perfección. Es en este día que recuerdo en palabras que oía temprano esta mañana, el hijo pródigo. El hijo pródigo decidió irse, ir a probar de todo, gastar todo lo que tenía. Su padre lo quería con todo el corazón. Su padre se preocupaba de él día y noche, pero él nunca lo siguió. Pero el día que el hijo pródigo regresó después de haber pasado por lo que pasó, había un padre que lo esperaba con un abrazo. Yo te digo hoy, Dios Padre te espera con un abrazo el día de hoy. Dios está aquí. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Bendigo y que cada hueso, que cada pulmón, todo se restaure de acuerdo a la voluntad de un Dios vivo, el Dios consumidor que quema todo lo que no es de su parte. Dios es bueno, Dios es fiel. Una mujer le preguntaba, y me recuerdo porque lo he visto en el sur de México, allá por Oaxaca, hay pueblos donde lo hacen. Pero una mujer le preguntaba al que trabajaba la plata, a un forjador, así le llaman, como lo hemos visto a veces en películas, aquellos que están con el martillo y el pedazo de metal. Pero este era un forjador y le hizo una pregunta y le dice, ¿cómo o cuándo sabes que la plata está totalmente refinada? Después de sonreír, le respondió, es muy simple. Cuando yo me veo mi propia imagen en él, es que está refinado. Es un ejemplo que nos da el Señor. Es un ejemplo donde tenemos que reflejar el carácter, debemos de reflejar lo que Jesucristo dejó escrito para cada uno de nosotros en cada acción, en cada oración, en cada palabra que sale de nuestra boca. Es necesario que nosotros mantengamos, porque la carne es débil, pero es necesario que nosotros nos mantengamos al lado del fuego consumidor, que mantengamos esa llamita fuerte, quemando todo lo que al Señor no le gusta.
ese calor que Él produce. Nos ha enseñado y nos ha demostrado en tiempos críticos que Él está siempre a nuestro lado. Y son tiempos en que debemos, y hago referencia a lo que dije el martes, busca el Señor de pocos hombres, pocas mujeres que quieran verdaderamente juntarse a adorarle en oración. Todavía está abierto. Pero antes creo que debemos de pasar cada uno, incluyéndome yo, por un proceso de refinar. Un proceso no solo de venir, hacer un círculo, sentarnos y comenzar con oración. Sabemos que lo hacemos en la casa. Sabemos que tenemos grupos con los que compartimos, orando por los débiles, por el huérfano, la viuda y por todos aquellos que necesitan oración. Pero a lo que yo llamaba el martes, y lo dije, quizás no lo oyeron muchos, es que hace como 8 años tuvimos aquí en este templo 21 días, creo que fueron de oración. Yo no estoy sugiriendo que tengamos 21 días, pero que comencemos con un grupo fuerte a interceder, como lo enseñaba la palabra el martes. Mientras que Pedro en la cárcel, encadenado y todo, dice un verso anterior, pero la iglesia intercedía en oración por él. Y Dios escucha a aquel que pide, porque Dios nunca te deja ni te abandona. Pero necesitamos interceder. Pero antes que eso, quemar toda impureza, me dio la convicción, la oración antes del servicio, lo que la hermana fue inspirada a decir. Porque lo dijo, tenemos que a diario limpiar las impurezas para que podamos reflejar el carácter de Jesús en cada uno de nosotros. Y los invito a que hagamos eso. Quizás hoy la palabra, conforme la comparto, nos enseñe, y Él nos enseñe, Él personalmente, por medio de su Espíritu, nos dé la convicción de querer perfeccionar, soltar las impurezas que a Él no le gustan. Cada uno tenemos, no hay uno solo. No hay uno, tan solo uno no hay. Mismo Jesucristo lo dijo cuando se tiró de rodillas a escribir mientras que acusaban a una mujer. Y dijo, aquel que no tenga pecado que tire la primera piedra. Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos impurezas. Pero antes de venir a la oración, creo que debemos de entrar por lo menos los días que el Señor indique. Para soltar, para entregarle a Él, para arrepentirnos, pedir perdón. Dejar la arrogancia, dejar el orgullo, el Señor lo sabe. Él solo está esperando que tú se lo entregues. Como dije, Él es fuego consumidor. Él conoce de esas impurezas. Él es el que refina. Él es el que observa. Es el que conoce. Y cada uno sabemos de qué está hablando en su palabra. Vamos a abrir un ejemplo. En el libro de Malaquías, capítulo 3, verso 3, dice la palabra: y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. A lo que hago ilustración con esta palabra es de que tenemos que venir, que Él mire la actitud de nosotros con la gratitud que le debemos en venir y dejar las impurezas antes de que Él nos limpie, que sea Él el que nos limpie, el que nos indique para poder juntarnos y entrar en una oración pura. Y venirle a adorar, como dice, se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví,
los afirmará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. La ofrenda en justicia es el compromiso de haber hablado el martes y decirles: juntémonos a orar, a interceder. Pero si lo vamos a hacer, tenemos que venir con las manos, con la convicción que tenemos impurezas fuera de nosotros. ¿De qué estoy hablando? Cada quien de nosotros sabemos. Cada quien. Los pensamientos que pasan, los arranques de enojo. Podría mencionar tantas otras cosas, pero cada quien sabe de qué está hablando el Señor. Así es de que debemos que el fuego nos refine, que podamos ver nosotros el reflejo de nuestra imagen en la plata, como les decía cuando la pruebo. La imagen de Cristo Jesús caminando contigo, limpiándote, aún cuando has declarado que tienes enfermedad. La enfermedad no la crió Dios, la enfermedad no es tuya. Tienes que reprenderla y declarar victoria en el nombre de Jesús para que salga de tu casa, para que salga de tu cuarto, para que salga de donde esté. Porque si clamas la unción del Espíritu Santo, oía que me ha gustado mucho un grupo, y no porque de dónde son, pero donde dice: Espíritu Santo, ponemos coronas a tus pies, trae tus impurezas, déselas a Él, désenlas a Él. Y podamos unirnos en una oración fuerte que va a hacer temblar la tierra en lo espiritual. Amén. Tenemos que pasar, hermanos, por ese proceso. Es necesario. No es solamente de hacer planes de venir el día de oración o el día de la alabanza, el día del servicio, el día domingo. Tiene que ser constante, pero conforme deja las impurezas, tú vas a ver la necesidad y el hambre que te va a dar por más palabra del Señor. Tenemos que ser transformados y tenemos que verlo. Hay una expresión que dice: tenemos que verlo para creerlo. Yo ya lo creo, porque aquí se va a levantar un grupo de oración que va a botar paredes en el nombre de Jesús. Miremos lo que dice 2 de Corintios, capítulo 3, verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales. Déjame decirte, por ejemplo, que es temporal la enfermedad. Dios contigo, ¿quién en contra de ti? ¿Que te duele? Yo sé que te duele, pero Dios contigo, Él gana siempre, cada batalla cuando tú le clamas y Él responde. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Venimos, clamamos el Espíritu Santo y a tus pies ponemos coronas, creo que dice la alabanza. Tenemos que venir con Él, con esas impurezas, para podernos unir, como decían aún en la oración antes del servicio, unirnos a ganar batalla tras batalla. Tenemos que recordar que la guerra ya fue ganada en la cruz. Venció a la muerte. Algunos de ustedes tienen temor. Algunos de nosotros sentimos miedo, temor. Eso no está escrito. Es más, lo que está escrito dice que no lo tengas. Pero cuando dejemos esas impurezas, que es de donde nos jala el mentiroso, entonces vamos a tener ese avivamiento del que hemos estado hablando para poder unirnos y levantarnos en esa oración que va a llegar al cielo, al trono de la gracia. Todo por medio del Espíritu Santo. Mismo Jesucristo lo dijo. Tengo que ir. Viene detrás de mí el Consolador. Consolador para todo. Cuando hay consuelo, hermano. Ejemplo, aquellos que han estado recientemente o aquellos que hemos estado y recordamos con mucho cariño algún velorio. Ejemplo. Hay muchas palabras de consuelo cuando alguien se acerca y te dice:
sentimos su penar, sentimos su pesar, lo compartimos con usted. Es consuelo. Y el Espíritu Santo quiere consolarte de todas las tribulaciones que en este momento estás tú pasando. Libro de Romanos, capítulo 8, 29 al 31. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Refleja ese carácter de Jesucristo en ti. Cuando Él ya pagó por todas las impurezas en la cruz, pero de una u otra manera en la carne regresan y nos vienen a tribular. Y a veces nos ciegan de ver las cosas tal como Dios quiere que nosotros las miremos. Hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién en contra de nosotros? El enemigo puede venir y decirte o achacarte, señalarte o sentir esa impureza que tienes, pero el Espíritu Santo está en disposición. Cuando tú entres, le confieses, como decía la hermana en la oración. Lleva mucha humildad el perdonar, el arrepentirse, el pedir perdón. Pero eso es lo que Él quiere, esas impurezas, sacarlas. Eso es lo que Él anhela de cada uno de nosotros para poder entrar en esa viva oración y que el Señor escuche. El Señor conoce. Si conoce las impurezas, imagínate que no conoce en tu corazón de los anhelos que tú tienes. O de lo que le has pedido por 3, 4, 5, 6 meses, pero debido a las impurezas hay algo que no eleva, no deja que esa oración suba al trono de la gracia. En el mismo libro de Romanos, en el mismo capítulo, el verso 17 y 18, dice la palabra. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, queremos ver esa gloria del Señor manifestarse en nosotros. Dejemos las impurezas, saquemos las impurezas, pidiendo, arrepintiéndonos el perdón con el Señor como también aquel que hemos ofendido. Entonces podemos tener una declarada victoria en las peticiones del corazón cuando nos unamos en este templo. Amén. Que todo está escrito con la petición del Señor. Junta a aquellos que tengan el deseo de dejar impureza, de dejar tentaciones, de dejar lo que tengamos que dejar. No dije tengan, tengamos que dejar. En el libro de Efesios, primer capítulo, verso 17 al 23. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El Señor te va a mostrar las impurezas o lo que tengas que pedir o lo que tengas que entregarle
para poder estar reflejando mejor tu imagen como en la plata. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hermanos, creo que claro cómo está. Él nos ha llamado a oración, a intercesión. Tanta necesidad hay en este pueblo, en el vecino pueblo. Y no digamos en este país, no digamos en todo el mundo. Si se dieron cuenta, hoy no leí el libro de Ageo, pero les puedo dar ese ejemplo. Tantos volcanes manifestándose. Los fuegos consumidores en California, destruyendo. Y si te das cuenta, no hay nada que los pare. Date cuenta, si lo has visto en las noticias, la lava. Aquellos que han estado presentes, yo lo he visto, hay muchos aquí que quizás lo hayan estado presente, ese humo que despide azufre y ver la bola negra con el fuego consumidor que viene, que viene arrasando, destruyendo. No hay nada que lo pare, ni aún el agua. Me había quedado, creo que dije 17 al 23. A los que ha llamado, ¿cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la superminente grandeza de su poder para que con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre, que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, aquellos que hemos escuchado prédicas, aquellos que hemos escuchado los avivamientos que han sucedido en otras tierras, en otros pueblos, en otros países, es por la simpleza de humillarse y pedir perdón a Dios y poder sacar toda impureza, como usaba el ejemplo de la plata, que también Él la usó en el primer verso que les entregué en Malaquías 3:3. Él está. Es más, en Malaquías 3:3, si se recuerdan, dice que Él está sentado viendo que las impurezas salgan para poder ver y aprobar lo que es el oro y la plata. Tenemos que recordar también en la oración de David cuando inauguraron el templo: todo lo que hay en el cielo y en la tierra es tuyo, oh Jehová, tú eres el dueño del oro y la plata. Todo, si lo vemos en diferentes libros, hermanos, no es casualidad, es porque lo puso Dios para que nosotros podamos entender, como lo hago el día de hoy, las impurezas tienen que salir. Tenemos que soltar. Ahora, al libro de Tito, es muy raro que toquemos, pero en Tito, capítulo 2, verso 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Esto habla y exhorta y reprende con autoridad. Nadie te menosprecie. Nosotros tenemos a veces temor, quise decir, a veces nos menospreciamos, hermano. Si Dios te hizo a su propia imagen, levántate y declara victoria sobre toda impureza que ha pasado o que tienes o que vas a soltar, y declara victoria desde ya. Y eso aplica para todo en el cuerpo. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie, nadie te puede menospreciar a ti, hija, porque tú eres hija del Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, y si tú eres hija, tú eres una princesa. Levántate y resplandece, que nadie te menosprecie, en el nombre de Jesús. Él nos invita, Él no nos forza. Pero Él nos invita, en cada palabra que esté escrita nos invita. Búsquenme. En muchos versos, Él vino a darle libertad a los cautivos. Ejemplo, Él vino a quitarte los moretes, como lo he explicado en otras ocasiones. Esas impurezas que todavía han echado un poquito de raicitas, hay que sacarlas para poder venir en su presencia y clamarle y mirar la victoria que tiene preparada. Segunda de Corintios, capítulo 7, verso 1. Es muy. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, se los he estado diciendo, son promesas escritas para cada uno de nosotros. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Le damos respeto a Dios, temor, darle respeto a Dios, venir con coronas, a entregarle esas impurezas, a pedirle perdón, a arrepentirnos. Tú vas a ver cambios en ti mismo desde el momento que lo salga de tu boca y lo declares, porque vas a ver victoria tras victoria tras victoria. Tenemos que ser santos conforme a la imagen de su Hijo. Dice que hasta que tú te reflejes en la plata es cuando está perfeccionada. Tenemos que reflejar el carácter de Jesús. En el libro de Filipenses, capítulo 1, verso 2 al 6, dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadida de esto, que el que comenzó en vosotros, aquí el que comenzó en vosotros, la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Queremos reflejar el carácter de Jesucristo. Él la perfecciona cuando dejemos esas impurezas para poder venir a orar, a entregarle, a confesarle. Estando persuadida de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Wow. No debemos de sentirnos menospreciados, como decía la palabra hace un ratito, porque estás pasando por unas tribulaciones, porque estás pasando por una enfermedad. Pero Cristo Jesús está sentado a tu lado y camina contigo en cada paso. Pero si quieres sentir más esa presencia, esas impurezas tienen que salir.
A veces pensamos de que el Señor quizás nos ha dejado un poquito atrás. Es más, a veces nos sentimos abandonados. Y déjame decir, el que te dice eso es el mentiroso. Pero cuando cierres esas puertecitas chiquitas por donde entra con sus palabras, con esas impurezas, tú sabrás lo que Dios va a hacer. Lo vas a sentir, lo vas a vivir. Primera de Juan, capítulo 1. Versos 7 al 10. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo, que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Estamos hablando de esas impurezas. Tenemos tendencia, hermanos, de ver la paja en el ojo ajeno y no miramos la viga que nosotros llevamos. Pero es hora, la unión hace la fuerza, el poder de la oración. Estar preparados porque lo que viene por delante no va a ser nada fácil. Créame que no va a ser de que nos vamos a sentir fuera sin impurezas, nos vamos a reunir y vamos a pelear la buena batalla en oración y todo se va a volver color durazno, rosadito, bonito. No. Pero tenemos que tener la paz del Señor para poder afrontar lo que se viene encima. Sin temor, siempre en victoria con Cristo Jesús. En Romanos, en el libro de Romanos, capítulo 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si lo hacemos, hermano, agradable y perfecta ante la presencia del Señor. Amén. En el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Pero él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hermanos, si los pajarillos tienen a diario y cantan todo el día alabanza al Creador, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Si no te ha faltado techo, pan y vestidura. Pero las impurezas a veces nos deja ver en la carne pecaminosa, ver cosas que tomamos como con garantía. Y les doy el ejemplo, en el desierto. Cada día esperaban el maná. Cayó el maná. Hermanos, no le damos gracias por lo que ya tenemos. Tremenda bendición la que tenemos. Ser seguidores de Cristo Jesús y de haberlo confesado de boca y corazón. Pero en la carne pecaminosa, en el cuerpo en que vivimos, somos tentados por una, por otra cosa. Tenemos que soltar esas impurezas. Y las vas a hacer tú y el Señor. El Señor conoce. Entrégaselo.
Y conforme vamos preparándonos, llegará el día en que Él indique, es hora que se levante oración con fuego consumidor y suba a mi trono. Amén. Para concluir en el libro, para que se den cuenta, les he estado dando versos, la mayoría de todos, en el Nuevo Testamento. De Jesucristo, que Pablo, que aquí y allá. Pero vamos ahora al libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio, capítulo 31, hay un verso que es con lo que los dejo a cada uno de ustedes, a cada uno de los que escucharon con el corazón en la mano. Y dice así: esforzados y cobrad ánimo. No temáis, no tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Dios desde el principio, hermano, ha estado con nosotros. Las miles de generaciones atrás lo han sabido, se los ha advertido. Desde Adán y Eva podría comenzar. Pero mira, libro de Deuteronomio se lo dijo a su pueblo cuando lo estaba preparando a Josué para entrar a la tierra prometida. Nosotros podemos entrar a la tierra prometida en lo espiritual cuando dejemos las impurezas y estemos dispuestos a cruzar en el espíritu ese río. Y entonces miraremos la gloria de Dios como la hemos visto, sentido, cada uno de diferente manera, pero lo va a multiplicar porque Él está en ese negocio de multiplicar y de aumentar, de sumar las bendiciones que tiene preparadas para cada uno de nosotros. La gloria sea para el Señor. Preparémonos, hermanos, que el Señor hable a tus corazones, que el Señor nos prepare y estemos dispuestos a ese día de juntarnos en una oración que nosotros podamos sentir la fragancia del trono sobre cada uno de nosotros y que suban a los pies de Cristo Jesús. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Bendecimos este día donde tu nombre se va a glorificar en todos aquellos, Dios Padre, que han escuchado por las tormentas, por las enfermedades, por lo que están pasando. En el nombre poderoso de Jesús, manda ángeles guerreros, el ángel de Jehová, Dios Padre, mándalo a cada hogar, cada casa y cada hermano que ha escuchado aquí en el templo. Porque escrito está que el que habita al abrigo del Altísimo, no es de repetirlo. Miren, hermanos, en el nombre de Jesús, vivamos bajo el abrigo del Altísimo. Sintamos de su calor, de su amor, la ternura que Él tiene por vernos restaurados en vivo, para que demos siempre palabras de gratitud. Bendigo cada uno de los que han escuchado, Dios Padre, y que la paz que sobrepasa entendimiento vaya conforme cantamos la última alabanza. Y la cantamos desde el fondo del corazón. Y es universal. Ismael sintió al principio de la prédica, la vamos a cerrar con esa misma. Aleluya, 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 aleluya.